Para nosotros es genial que volvamos a reunirnos, lo hicimos con algunos de ustedes, ahí las veo a las 3, que repiten, no, los 5 repiten, bien, ahí tenemos unos que van a decir, sí, eso ya lo escuché, sí, eso no lo mejoré. Bueno, es muy bueno volver a juntarnos, creemos que no es solo un volver a vernos las caras, sino que en estos 2 años pasaron un montón de cosas que ameritan que volvamos a sentarnos y volvamos a reflexionar sobre lo que hicimos bien y sobre lo que no hicimos tan bien en este tiempo. Y celebremos esto que está pasando, que es que en muchísimos países están haciendo iniciativas parecidas que contribuyen seguro a la transparencia y a mejorar la transparencia de la información en su país, a bregar por mayor apertura de datos, a, como yo digo, intentar transmitir que abrazar la verdad es un valor que nos trasciende a los periodistas y que estaría muy bien que la sociedad tome como un eslogan propio. Yo voy a hacer 2 cosas en este ratito. Una es contarles un poco de qué nos espera en la agenda y cómo pensamos la agenda, junto con Olivia, Alexios y H. Pensamos una agenda cuando nos sentamos a decir qué vamos a hacer en estos 2 días, que tuviera principalmente 2 cosas. Uno es que aprovecháramos para fortalecer la red y el networking, y creo que eso es una parte de muchos de nosotros nos conocemos o conocemos a algún colega del medio en el que trabajamos, aunque no lo estoy mirando porque de la silla conozco un montón, pero en estos días tengo la chance de conocerte también a vos, y lo mismo pasa con algunos otros medios, entonces creo que vale la pena que aprovechemos para saber más de qué está haciendo el otro, sea vinculado al chequeo de datos o cualquier otra cuestión que no aparezca en nuestra agenda. Entonces, una parte de los 2 días están pensados para eso, para que aprovechemos para aprender de lo bueno y lo malo que hayan hecho otros medios, que en general, al menos esa es nuestra opinión, creemos que son de los medios más inspiradores de la región y que no hay nadie acá que nosotros leemos y no le envidiemos algo. Y en ese sentido valdría la pena que aprovechen todos los huecos y los espacios libres, en realidad no son libres, sino pensados especialmente para que hagamos eso. Todo es trabajo. Todo es trabajo, pero trabajo divertido, porque nos apasiona, si no, no seríamos periodistas y estaríamos haciendo alguna otra cosa. Y la segunda cosa, cuando pensamos la agenda, es, bueno, ¿qué cuestiones de conocimiento o de transferencia de conocimiento nos parecen centrales si pensamos el futuro del movimiento de fact-checking en América Latina? Entonces ahí aparecen algunos temas que ya aparecieron en el pasado, pero otros con más foco. Por ejemplo, impacto. Bueno, una cosa es que estemos un grupo de personas explorando el fact-checking en algunos países del mundo y otra cosa es que seamos, Alexios les contará cuántos, pero casi 100 organizaciones haciendo esto. 100 organizaciones implican un montón de esfuerzo de cientos de personas, un montón de plata, y vale la pena que nos pongamos serios en esto, en saber, bueno, qué es efectivamente lo que logramos y lo que podemos lograr si ajustamos algunas cosas. Lindsay vino especialmente desde lejos, de San Francisco, a contarnos parte de su experiencia en por qué la medición de impacto no es algo que nada más interesa a los donantes o a la gente que nos pide que rindamos cuentas, sino que es vital para que mejoremos nuestro trabajo de todos los días. Y nos obliga muchas veces, cuando queremos medir nuestro impacto, a reflexionar sobre los propios procesos que a veces tenemos naturalizados por años de venir haciendo las cosas de una manera que no necesariamente es la mejor manera de hacer las cosas. Entonces, uno de los focos que nos gustaría despertarles, y los que lo tienen despierto a aprovechar de lo que hayan pensado, es el tema de impacto. En la agenda aparece una presentación sobre una investigación preliminar que se hizo el año pasado de medición de impacto de chequeado. El año pasado hubo elecciones presidenciales en la Argentina y probablemente haya sido el año de salto cualitativo de chequeado en términos de conocimiento y de masificación, y hubo una medición sobre periodistas y sobre ciudadanos, sobre cómo perciben chequeado y el trabajo de chequeado, que creemos es útil que conozcan, critiquen, cuestionen y nos sirva para pensar también lo que están haciendo cada uno de ustedes en sus países. Y después habrá un taller en donde Lindsay nos va a ayudar a pensar qué sería medir impacto en cada una de las organizaciones o medios de ustedes y cuál sería el foco que cada uno quiere
plantearse. Otro de los puntos que nos parecen centrales, y al menos a mí más ganas me da de escuchar, es un desafío que le pusimos a María Teresa Ronderos a raíz de un comentario que hizo en Austin, en el International Symposium of Online Journalists. Un chicharrón. Ella dijo así un comentario, yo agarré el comentario y le hice trabajar no sé cuántos días. Ella dijo como un comentario que las sociedades latinoamericanas tenían mucho humor, pero sin embargo nuestros medios eran muy acartonados. Y yo dije, ¿y si los medios son acartonados, qué pasa con los fact-checkers? O sea, somos los más de los nerds, de los nerds, de los nerds. Entonces, ¿por qué no le invitamos a María Teresa a que nos cuente qué podríamos hacer para no dejar de ser nerds, ni dejar de ser rigurosos, ni dejar de ser obsesivos, pero usar otras técnicas que en principio no nos salen, o a mí al menos no me salen naturalmente, pero que podrían contribuir mucho a nuestra misión o vocación de llegar a muchísima más gente. En la línea de lo de María Teresa hay también otros momentos. La estructura de la agenda, y si no Oli me va a matar porque estoy siendo desordenada, es que a la mañana tenemos charlas un poco más largas y charlas breves, o sea, a la mañana hay algo así como transferencia de conocimiento y todo el tiempo vale que interrumpan, cuestionen, pregunten, objeten. Y a la tarde tenemos talleres. Y son talleres realmente que están pensados para que cada uno aplique a lo que más le sirve de su medio y de su estadio de crecimiento, de su estadio de avance de proyecto. Hay proyectos o hay personas acá que tienen sus organizaciones funcionando en chequeo de datos hace bastante tiempo. Hay otras que no lo tienen, pero tienen la idea quizá de comenzarlo. Entonces es útil en ese sentido que los que recorrimos algún camino les ahorremos viaje a algunos, de experimentar algunas cuestiones que sepamos que ya no nos dieron resultado a varios. Y también aquellos que no hacen chequeo de datos, pero que, por ejemplo, como en el caso de Ojo Público, nos inspira porque hacen proyectos de investigaciones periodísticas usando datos que nosotros tomamos como modelo. Bueno, los invitamos también a hablar de estas cuestiones y por eso el nombre del evento es Innovación, Periodismo y Chequeo de Datos, porque lo que estamos pensando es que el chequeo de datos sin innovación y sin algunos otros componentes de periodismo, al menos en nuestra región, probablemente tenga un piso de crecimiento que no digo que al cual hayamos llegado ninguno de nosotros, pero que en algún momento llegaríamos. Entonces está pensado en ese sentido la agenda algo más amplia que la del encuentro de hace 2 años. ¿Dudas o preguntas hasta acá? ¿No? ¿Nada? Bueno, entonces, antes de darle la palabra a Alexios para que nos cuente cuál es el estadio de crecimiento del movimiento a nivel global, vamos a hacer un mini repaso, aún quizá repitiendo lo que ya saben, sobre cómo fuimos avanzando en estos años en el crecimiento del movimiento de chequeo de datos. Chequeado está en línea desde octubre de 2010. Muchos ya me escucharon varias veces. Chequeado no nace de la idea de un periodista, sino de la idea de un físico, un químico y un economista, que básicamente identificaron una necesidad de ellos, que sabían no era solo de ellos, que era que había muy poca evidencia y datos en el debate público argentino y estábamos muy centrados en quién decía las cosas. Entonces, como nos centrábamos en quién decía las cosas, a los que nos gustaban casi le creíamos ciegamente, a los que no nos gustaban no le podíamos creer o nos imposibilitábamos casi de escucharlos. Y eso hacía que nuestro debate esté muchísimo más cargado de sesgos, de prejuicios y de opiniones que de datos, información o hechos. Cuento siempre esta anécdota particular porque creo que da cuenta del problema que teníamos. El físico de los fundadores de Chequeado, que es Julio, vivía la mitad de su tiempo en Estados Unidos y la mitad acá. Y cuando venía a Argentina, según con qué amigo hablaba, que eran amigos de muchos años a los que él le confiaba mucho, la Argentina estaba fantástica o la Argentina estaba a punto de, como decimos nosotros,
caerse al fondo del mar, ¿no? Entonces él decía, o Juan o Pedro me mienten. Y él confiaba en que ni Juan ni Pedro le mentían, porque eran sus amigos del alma. Pero Juan y Pedro le describían A y no A sobre el estado de la Argentina. Entonces, en ese momento, por esa necesidad, es que él dice, bueno, ¿por qué no hacemos algo que él había consumido por elecciones pasadas en Estados Unidos a partir de las 3 organizaciones que existían, que eran FactCheck.org, PolitiFact y el Post del Washington Post? ¿Por qué no hacemos algo parecido a eso, obviamente adaptado a la idiosincrasia, características y también limitaciones de un sistema de medios y un sistema de estadísticas y acceso a datos como el que tenemos en la Argentina? Y creo compartimos con muchos de sus países. En la Argentina tenemos problemas de acceso a la información pública, de hecho el Congreso está recién ahora tratando una ley nacional al respecto. No tenemos hasta este gobierno, que al menos lo verbaliza, una vocación política fuerte por la apertura de datos y la política o la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas. Y además teníamos un fuerte cuestionamiento desde el año 2007 sobre la calidad de nuestras estadísticas y la metodología que se empleaba para ellas. Casi que entonces con ese panorama uno decía, ¿y ustedes van a hacer chequeo de datos? ¿Ustedes quieren que en ese contexto a alguien le importe los datos? Si no hay datos, son difíciles de acceder y encima los que hay no les creo. Bueno, sí, en ese contexto el trabajo de chequeado fue en algún sentido muy contracultural, porque primero fue decirle a los periodistas y a los políticos que había muchísima más información valiosa de la que usaban en sus debates, en sus notas y en sus discursos parlamentarios o en sus discursos de política. ¿Sí? Muchísima más información buena, no adulterada, no con mala metodología, que la que aparecía para dar las discusiones. Y eso no era esperable, ¿no? Ustedes que trabajan con datos me dicen eso, pero si yo creo que está todo mal. No, bueno, una vez más, las cosas no son ni blanco ni negro, no está todo mal. Hay muchos datos y estadísticas que son valiosas. En sus países debe pasar parecido. El problema es que nosotros como periodistas no sabemos cuáles datos son buenos y cuáles malos en principio. Entonces, para eso necesitamos valernos de fuentes y expertos que nos indiquen o nos guíen diciéndonos, esta sí, está bien, está desde la década del 40 o desde la década del 60 haciéndose así y mirando la serie uno ve tendencias reales. Esta no, porque un gobierno al que le empezó a dar mal decidió cambiarla. Esta no, porque decidimos ocultarla hace años y entonces cuando la sacamos a la luz ya no era relevante, etc. ¿no? Entonces, en ese momento nació Chequeado y cuando mirábamos el universo de los fact-checkers en el mundo, aparecía Estados Unidos, como ya les referí, aparecía en Inglaterra un canal de televisión, Channel 4, y una organización sin fines de lucro, Full Factor, con la que este año pudimos hacer un intercambio y fue bien interesante. Y aparecían en Francia los principales diarios, Le Monde y Libération, con blogs sobre fact-checkers. Y el resto nada. ¿Sí? Ningún país con algunas de nuestras problemáticas sobre calidad de los datos o acceso a los datos. Ningún país, no solo en nuestro continente, sino en otro país del sur, que tuviera problemas similares. Entonces, parte de lo que hicimos cuando empezamos Chequeado, cuando empezaron Chequeado Oli y Mati con los fundadores, Matías Cel, Olivia Sella, ya los deben conocer a los que vinieron la otra vez y a los que no se los presento, dijeron, bueno, ¿qué tendríamos que hacer para hacer esto útil y aplicable a la Argentina? Entonces, una de las cosas que dijimos es, no podemos hacer un fact-checking suponiendo que la gente nos va a creer. ¿Por qué? Porque ¿quiénes somos nosotros para que nos crean? ¿Cómo vamos a hacer para que la gente confíe en los datos si la gente no confía en los datos? Entonces, cuando se planteó la metodología de chequeado, cuando yo llegué y me senté con Olivia y Matías y les dije, bueno, ustedes hacen chequeos, le ponen falso a la presidenta, cuéntenme cómo hacen, cuál es la metodología que usan, escríbanla, discutámoslas con expertos en metodología y en otras áreas de política pública. Y ahora publiquémoslo y que ese sea nuestro compromiso con la gente. Que la gente sepa que cuando nosotros chequeamos tenemos que haber cumplido eso. Y si no, que nos chequee, que nos cuestione, que nos invalide, que nos azuse diciendo que o somos sesgados o estamos equivocados. Esa fue un poco la historia. Poco tiempo después, Cecilia, ¿no? En Chile, en el diario El Mercurio, arrancó, creo, con algún intercambio, corregime si no,
con algún intercambio con PolitiFact, con la metodología de PolitiFact haciendo chequeo de datos. Ella les contará más, pero el punto creo más diferencial entre ambos es que el Mercurio tiene poca cultura de lo digital, entonces Cecilia tiene más dificultades para poder dar cuenta, ¿sí? Para poder dar, le escuché a ella, solo estoy citando lo que ya oí, no. Tiene más dificultad para poder dar cuenta de la calidad del dato que está utilizando y también la amplitud del dato, porque creo los que trabajamos con datos sabemos que no es solo presentarle a la gente para que nos pueda auditar el link al documento, sino también presentárselo para que la gente pueda, en caso de que le interese particularmente el tema, hacer otros cruces y otros análisis que quizá ni siquiera a nosotros se nos ocurrieron, o que en ese momento no eran pertinentes, pero meses o años después empiezan a hacerlo. Y no estoy diciendo que en chequeado los links se abran de manera ni multitudinaria, no, siempre decimos lo mismo, lo abre una infimísima parte. Pablo nos puede decir que es nuestras métricas, pero la infimísima parte es ínfima, ínfima, ínfima. Pero aquel que le interesa el tema, aquel que está en ese sector, lo hace. Y cuando encuentra que efectivamente le estamos abriendo el dato, nuestro cálculo y todo explicitado, probablemente ganemos en él confianza respecto de lo que hacemos en otros temas que no conoce o no confía. Entonces, bueno, después charlarán más con Cecilia sobre el proyecto y ella tendrá algunas posibilidades de presentarlo. Tiempo después nos conocimos con Olga Lucía Lozano de La Silla Vacía. En La Silla Vacía ganó el premio García Márquez y nosotros quedamos ahí en la final con Sala Negra del Faro. Y cuando Olga bajó de ganar el premio me dijo a mí, yo voy a convencer a Juanita, que es la directora, de que usemos esta plata para hacer lo que ustedes hicieron, porque el proyecto de ustedes me parece extraordinariamente innovador. Y yo la miré a Olga diciendo, ah, bueno, qué bueno. Me sentía un poco menos mal de que habíamos quedado ahí en la final. Y efectivamente ella hizo eso, convenció a la otra directora entonces de La Silla. Los que no conocen, Olga Lucía Lozano era la directora creativa de La Silla en ese momento, y tiempo después nos contactaron y buscamos financiamiento para hacer algo así como una especie de asistencia técnica o intercambio de conocimiento sobre qué nos había funcionado y qué no. La Silla quería arrancar por un chequeo en vivo con su detector de mentiras, y entonces nosotros, que éramos más conservadores, tratábamos de decirles, bueno, sí, pero si hacen eso, ojo, no tomen 25 temas, elijan 5, seleccionen bien a qué expertos. Bueno, y la verdad es que ellos tenían algo que nosotros no, y que es valiosísimo, que es una comunidad súper institucionalizada. Cuando Chequeado empezó, no era un medio, no es que insertaba un proyecto de chequeo en un medio, sino que tenía que crear una marca y crear una comunidad y crear un tono. Entonces, seguro, en la experiencia de ustedes, cuando hay un modelo o un módulo de chequeo de datos en un medio con marca y comunidad constituida, es bastante más sencillo que cuando uno empieza de cero. Cristina probablemente tenga en ese sentido bastante para contarnos, porque una cosa era probablemente hacer chequeo de datos en O Globo y otra cosa es hacerlo desde Lupa, arrancando, aun cuando tenga el apoyo de una revista como Piauí. Para no extenderme mucho más, después de Chile entonces estuvimos, o arrancó Bolivia, después Brasil, y entonces ahí Cristina, desde Preto No Branco en O Globo, chequeó la campaña presidencial de Dilma, y Agencia Pública hizo algo que a mí me encantó, que es darle una vuelta para que el chequeo de datos no quedara desencajado con el tipo de proyectos más de investigación y de largo aliento que hacía Pública. Hizo un juego que se llama Truco. En todos los países se juega truco, ¿no? ¿No? Ah. Bueno, entonces mañana voy a traer cartas. No, en Brasil también. Sí, en Brasil también. Brasil y Argentina. Bueno, prometo que mañana voy a traer unas cartas y en uno de los breaks les enseñamos a jugar al truco, porque vale la pena, se están perdiendo algo muy bueno en la vida. Y además tiene que ver con la verdad y la mentira ese juego, así que
no pueden irse de Buenos Aires sin saber jugar al truco. Bueno, entonces arrancaron y lo que nos pasó con lo de Brasil es que lo mirábamos de afuera y nosotros en Argentina somos monopólicos. Y nosotros lo mirábamos de afuera y decíamos, uy, hay dos iniciativas. Uy, y visto desde nosotros eran complementarias. Hacían cosas que no competían necesariamente. Uno se dedicaba a, si quieren, más velocidad y más al momento, y otro más a asuntos por ahí que llevaban más tiempo de resolver y que obligaban a no poder trabajar tanto en la coyuntura. Y tiempo después en Brasil, ahí la veo tal, nació Fatos, que también es complementario y es el que desde el principio, antes de que naciera el UPA, decidió que iba a hacer esto regularmente y no por las elecciones. Yo siempre repito una frase del primer Global Fact-Checking que se hizo hace 2 años en Londres, que es: ¿quién nos hizo pensar que en las campañas o en las elecciones se miente más que en el resto del tiempo? ¿Quién dice que los políticos en campaña mienten más? Es simplemente que en ese momento les prestamos atención. El resto del tiempo, con menos atención pública, con menos atención mediática, probablemente mienten bastante más, solo que no nos damos cuenta, solo que no lo advertimos, que no les prestamos atención. Bueno, y apurando un poco la cosa, después vino un proyecto que hicimos en alianza con el Faro, y que ahí vamos a, creo que es de las cosas que aprendemos de nuestros propios errores. Hicimos con el Faro una app, que ya les contaremos, pero que no funcionó del todo, probablemente porque nosotros la concebimos mal. Y el Faro empezó con el polígrafo y después se interrumpió, ¿no? Y por ahora en América Latina es el único de las iniciativas que empezó y dejó. En el mundo, para que no se sientan tampoco tan mal, hay un montón de esos casos, ¿no? Alexios puede darles detalles, pero hay varios. Lo siento. Bueno, y después del Faro, Dulce y Daniel arrancaron en Animal Político con el Sabueso verificador, y ahí también, al menos de lo que yo sé por comentarios de ellos, fue un proyecto interesante para el medio, por lo que generó, entre otros, en los funcionarios. Había algún vínculo de los funcionarios con ese medio antes del Sabueso y una manera de mirarlos un poco distinto después del Sabueso. Pero bueno, por ahí esa es una idea equivocada que me quedó a mí de sus comentarios. Ya más adelante hablarán Daniel y Dulce. Después de México vino... antes Uruguay. Antes de México, Uruguay. Uruguay empezó parecido a Chequeado, porque no era medio. Ileana y Román, o sea, me salía, pero no me salía. Y Román no son periodistas, vienen de la ciencia política, y creo que tienen uno de los desafíos de Chequeado de, bueno, hay que construir comunidad, hay que encontrar las alianzas adecuadas, todo eso, además de hacer buenos chequeos, ¿no? Entonces, después de Uruguay vino México, y después de México, ¿se acuerdan que cuando hicimos el anterior LATAM Chequea, acababa de lanzar Ojo Público? Creo que tenía 3 o 4 meses. David Hidalgo se fue acá convencido de que valía la pena hacer algo vinculado a chequeo de datos, y lanzaron Ojo Biónico. Y si estuvieron siguiendo algo de las elecciones presidenciales de Perú, hicieron algunos chequeos en vivo en las presidenciales y resultaron súper bien. Y ya después, si no me equivoco, este año, ¿no? Ahí la gran Alejandra, el año pasado, entonces en las elecciones del año pasado Alejandra empezó a explorar con un proyecto que se llama Compruebas en Plaza Pública en Guatemala, con todas las dificultades y vicisitudes. Me acuerdo que todos los intentos que hacíamos con Ariel para intercambiar información, siempre que hablábamos terminábamos diciendo no hagamos la reunión, no hagamos el Skype, porque ella nos contaba cosas que pasaban en su país y nosotros en Argentina estamos acostumbrados a que pasen cosas graves,
Pero no, estoy ahora con no sé qué, bueno, estoy ahora con no sé qué, bueno, ya no importa, el chequeo de datos quedará para algún otro momento. Y ahí iba quedando, y finalmente empezaron. Y creo que el más reciente y el más nuevito es el de Colombia Check, que a mí en particular me encanta pensarlo como un proyecto, porque es un proyecto que desde el principio se plantea un chequeo temático, ¿no? Lo que van a hacer es chequeos vinculados al proceso de paz en Colombia. Y hasta ahora, al menos en América Latina, no teníamos a alguien que dijera, yo voy a hacer chequeos de esto, no me pidas otra cosa porque mi foco va a ser esto, pero también al tener foco probablemente sean más profundos y más referentes, ojalá de muchísimos otros, en una temática. Bueno, ahí tengo un mapa que les comparto en un ratito por si quieren sacar foto o tuitear, pero esos somos ahora. Están acá en LATAM Chequea representantes de Efecto Cocuyo de Venezuela que quieren explorar la posibilidad de si esto cuaja o no con su contexto. Por muchas razones creemos que podría ser útil. Está también el trabajo, me lo salteé, el trabajo que desde Jiquil City empezaron en Ecuador, y Ecuador, igual que Venezuela y en parte que Argentina, tiene problemas de polarización y algunas de las descripciones que yo hice de contexto argentino similares o agravadas, así que probablemente ahí también valga la pena explorar qué puede hacerse. Y tenemos gente de Costa Rica en la Nación que arrancaron. ¿Cómo se llama el proyecto? No sabía si tenía un nick. La verificación del discurso político en la Nación de Costa Rica, que también empezaron recientemente, y el diario El Deber de Bolivia, que tienen ganas también de explorar, y hace unos meses nos contactaron a ver si daban un paso. Creo que no me olvido de nadie. ¿Me olvido de alguien? Interrumpo, corrija. Bien. Eso te estoy castigando porque llegaste tarde. No, mentira. No me di cuenta, perdón. Martín de Nómada también hizo y nos va a contar en uno de las charlas. En Nómada hicieron verificación sobre algunos temas específicos, ¿no? ¿Alguien más? ¿Me olvido? Te levantan la mano. No, Marcelo de Ecuador sí, pero todavía no hizo nada. Es verdad. Género y Número es un medio que va a arrancar en Brasil, ¿no? Todavía no está en línea. El nombre ya básicamente nos indica que van a trabajar o tienen vocación de trabajar con datos, y que probablemente si decidan avanzar en algo parecido al chequeo de datos sea de otro chequeo temático, así como Colombia Check. Bueno, creo que con esto y con una invitación a que, además de hacer todo lo que vayamos a hacer, la pasemos lo mejor que podamos y nos divirtamos, así hacemos estos días memorables como hace 2 años. Los dejo con Alexios, que va a contarnos cómo está el mundo. Gracias.